encubrió una grave deficiencia en materia constitucional, ya que permitió la usurpación de funciones al permitir que los dictámenes legislativos provengan de la Presidencia de la República. Se incurrió en una invasión de la esfera de competencia del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo y lamentablemente en la práctica se permite la existencia de un suprapoder constituido por una sola persona, el Presidente de la República, que decide, ordena y ejecuta él solo en los tres poderes de la Unión. Por lo tanto, se profundiza la subordinación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Incluso yo podría decir con toda serenidad que el Senado ha promovido en su acto de autoridad, en la práctica, constituir el más poderoso y peligroso poder fáctico, en el que se habrá de convertir la televisión restringida, que junto con la radiodifusión decidirán e impondrán actos fundamentales para la nación y podrán incluso tornarse en ingobernables. El haber establecido el predominio privado sobre el espectro radioeléctrico, con la amenaza de que este dominio privado, este predominio privado se perpetúe, evidencia a un Estado claudicante, evidencia a un Estado sometido y sobre todo evidencia la debilidad de un poder legislativo que en la práctica no está cumpliendo los propósitos constitucionales de ser un equilibrio entre los tres poderes. Esta debilidad, esta subordinación, este hincamiento del legislativo al ejecutivo no es nada nuevo y tampoco es nada bueno, porque el poder legislativo lamentablemente renunció a constituir un instrumento jurídico que garantizara los derechos y las libertades de los gobernadores, de los gobernados por los gobernadores. Por eso estoy en desacuerdo, porque en la Cámara de Diputados, conociendo la composición de la misma, que sigue la naturaleza prácticamente idéntica en la composición de la misma, no va a actuar como Cámara Revisora, va a actuar como una oficialía de partes, va a actuar como una oficina de trámites burocráticos menores. Nosotros no estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo porque la norma secundaria que se creó y se aprobó por el Senado contradice la Constitución en esta materia. Y yo recuerdo muy bien algunos de los argumentos que aquí se debatieron en el Senado. La declaratoria de preponderancia por sector y no por servicio va a generar una protección desmedida a los poderes fácticos. Porque los actuales oligopolios que concentran el espectro radioeléctrico no serán tocados para efectos de diversificar la oferta y abrir la competencia. Mucha gente en la calle pregunta, ¿qué quiere decir el que la preponderancia sea por sector y no por servicio? Es muy sencillo.
en explicaciones llanas, la preponderancia por sector contempla toda la telecomunicación, toda, o la radiodifusión como sector. El que se hayan pronunciado por esta y no por servicio quiere decir que por servicio se entiende telefonía móvil, telefonía fija, internet, televisión abierta, televisión restringida. Si se hubiera declarado en la ley secundaria la preponderancia por servicio, querría decir que entonces Televisa no podría ampliar más su adquisición de medios, de cables, en televisión privada o televisión restringida. Ahora sí lo podrá hacer, porque hacia allá va orientado el mercado. Quiero decirles con toda seriedad que el futuro de las telecomunicaciones, en el caso de la televisión restringida, está en expansión y en un franco crecimiento. La gente, por muy modesta que sea, busca pagar televisión restringida, cables, y el año pasado tuvo un 10% de crecimiento. Y el mercado de las telecomunicaciones es de casi 500,000 millones de pesos. Eso es lo que se está disputando. Cuando se declara la preponderancia por sector, se deja a esta televisora que sin límite crezca en el mercado de la televisión restringida, porque ya fue declarada preponderante en televisión abierta. Y los argumentos son que no es lo mismo televisión abierta que televisión restringida, háganme favor. En televisión restringida ya tiene este emporio televisivo el 47% de las estaciones y el 60% de la audiencia. Entonces, en la práctica, el futuro, termino, presidente, en la práctica, y termino porque ha sido usted cuidadoso siempre en mis turnos, voy a terminar. En la práctica, la televisión restringida va a crecer de manera impresionante y el único control que tendrá será una sola empresa, porque a las otras hasta en año y medio y 2 años podrán otorgarle esa posibilidad. Luego entonces es un privilegio inadmisible, porque se está generando en la práctica un poder impresionante de la televisión restringida. Actualmente tiene el 60% de la audiencia. Nada le impide que este emporio televisivo tenga el 90%. Ya lo veremos. Entonces, lo que ustedes están haciendo es privilegiar el criterio privado por encima del criterio público. Y eso, tarde que temprano, será una consecuencia lamentable para el país, para la democracia y para la libertad y el derecho a la información. Presidente, muchas gracias por su tolerancia.